Estamos iniciando un nuevo estudio, un nuevo comienzo. Amén. Yo sé que a veces el nombre está un poco repetitivo, pero miren, estamos en una nueva etapa con todo lo que ha pasado alrededor de toda la pandemia, el COVID. Realmente nuestra vida ha cambiado en varias maneras. Bueno, por lo menos a mí sí. Ya no puedo salir como antes, ya no puedo estar en el parque como antes, ya no puedo ir a la piscina o a un balneario como antes. Tal vez la playa sienta diferente, tal vez los lugares que tú frecuentabas son diferentes. Ahora necesitamos usar una mascarilla, ahora tenemos que alejarnos de la gente en vez de abrazarla. Hay nuevas cosas que están acercándose a nuestra vida. Por eso, un nuevo comienzo a través de la palabra de Dios nos va a enseñar cómo centrar nuestra vida nuevamente en algo nuevo. Amén. Para esto vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Seré un odre viejo o un odre nuevo? Uy, esto suena a trabalenguas. Vamos a estar todos en Mateo capítulo 9, versículo número 14 hasta el 17. Vamos juntos. Verso número 14. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Jesús está confrontado con un odre viejo, con un método viejo. En ese entonces, tanto los fariseos como los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, tenían un estilo de vida que se lo denomina o que se lo llama ascético, es decir, 100% puros en oración, en alabanza, en adoración, incluyendo el ayuno. Ellos, como nos decía nuestra pastora Amy en su predicación, en los lunes y los jueves eran los días sagrados donde ellos tenían que ayunar. Entonces, prácticamente cuando usted repite una cosa y la vuelve a hacer, tal vez en un cierto momento ya no la disfruta como antes, porque el método tal vez no le lleva a la meta. Y para colocar esta figura, el Señor Jesús coloca una ilustración muy interesante. Verso número 17. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en los cueros nuevos para preservar a ambos. Ustedes saben que en ese tiempo ellos no tenían o no poseían ollas de cerámica o metálicas como nosotros ahora lo tenemos. Ellos colocaban o utilizaban el cuero tratado de los animales para poner ciertos líquidos. Y en especial el vino, era colocado en lo que se llamaba odre. Un odre es la piel de algún animal cocida, pegada y preparada para guardar o contener líquidos. Amén. Entonces Jesús muestra esto diciendo: el vino tiene un fermento especial que si lo pones en un odre viejo o en una vasija en ese momento vieja, la fermentación, en el momento de la fermentación, el odre va a romperse. Entonces, ¿por qué necesito poner mi vino nuevo en un odre viejo? Si yo quiero poner un vino nuevo a mi vida, necesito un odre nuevo, no un odre viejo. Amén. En este momento,
Jesús quiere colocar nuestras tradiciones como métodos para llegar a la meta. Por ejemplo, lo que tengo en el pizarrón. ¿Cuál es el método o cuál es la meta de nosotros como discípulos de Jesucristo? Hacer discípulos de Cristo ayudando a niños, jóvenes y familias. Esta es la meta de nuestra iglesia, Fundición de Cristo. Sin embargo, el método que usamos para llegar a esa meta normalmente fue tal vez la iglesia. Es decir, el lugar a donde usted y yo se dirige para adorar a Dios. Ahí encontrábamos el mejor método para llevar a alguien a conocer a Cristo, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de los estudios bíblicos, a través de muchos rituales que hemos sido acostumbrados tanto usted como yo. En ese entorno, en este momento, nosotros hemos sido colocados en un lugar completamente diferente. Dios ha hecho que a través de esta pandemia el método de ir a la iglesia ya no sea el camino para ser discípulos de Cristo. Mire usted, yo recuerdo cuando llegué a este país, mi meta era rehacer mi vida. Mi meta era ser feliz con un hombre guapísimo y con mi hijo con el que yo había llegado de Ecuador. Para lograr esta meta, yo no necesité dejar todas las cosas viejas que yo tuve en Ecuador. Me refiero al lugar donde yo vivía, el local que yo tenía, la ropa bonita, las almohadas, mis cobijas, los juguetes de mi hijo, absolutamente todo. Tuve que venir a este país con una maleta llena de sueños y llena de metas. Oigan, tuve que renunciar hasta inclusive a mi propia comida. Tuve que renunciar a mi idioma. Cuando vine a este país me encontré que mi meta de ser feliz tal vez no estaba tan adecuada o delineada con la meta que Dios tenía para mi vida. Cuando yo empecé a trabajar en Fundición de Cristo, tuve que hacerlo en un lugar completamente diferente a lo que yo hubiera establecido como iglesia. Era un lugar escondido en los apartamentos, una bodega literalmente encima de unas lavanderías, en donde en el primer servicio casi los ratones se paseaban en medio del servicio. Yo todavía recuerdo mi cara cuando un pastor gringo junto con una muchacha latina, casi niña, estaban cantando juntos, haciendo o tratando de hacer iglesia. Yo recuerdo ese día haber llegado a mi casa y decirle a mi esposo, me impactó. Nunca pensé sentir a Dios en ese lugar. Y él me preguntó, ¿en qué lo sentiste? Y le dije, en un hombre americano que está haciendo ministerio hispano. En una niña que canta hermoso y que el único objetivo es pararse al lado de él para hacer una meta. Yo quiero ser parte de ese sueño. Y cuando lo dije, y yo estaba metiéndome en un odre completamente nuevo. Y cuando llegué a colocarme en ese odre, fue cuando recién empecé a entender que Dios no quería que yo tenga no solamente un buen esposo, una hermosa familia, sino también mi meta más importante era hacer discípulos de Cristo, ayudando a niños, jóvenes y familias. El método que Él usó fue sacarme de mi país, de mi comodidad, de mi zona de confort, para venir y hacer ministerio en un contexto completamente diferente.
¿Qué es lo que estoy tratando de decirte con esto? ¿Y qué es lo que yo quisiera que tú pienses en tu estudio bíblico? Sé que estamos viviendo, como lo dije al principio, una situación completamente diferente, no solo como iglesia, sino también como familia. No solo como familia, sino también como comunidad o país. No solo como país, sino también a nivel mundial. Todo ha cambiado. Ya no soñamos con viajar, ahora soñamos con no contagiarnos. Ya no tenemos prioridades como vestirnos bonito. Ya no importa, estamos en casa ustedes y yo. Ahora la prioridad es cómo elevamos nuestro sistema inmune para evitar un contagio. De la misma manera en que yo vine a este país, necesito comprender qué métodos yo tengo que cambiar para llegar a mis metas principales. Por eso te quiero dejar con algunas preguntas en esta mañana o esta noche cuando estés en tu grupo de vida. En estas preguntas quiero que reflejes el contexto de lo que acabamos de aprender. Jesús dijo, tú no puedes colocar un vino nuevo en un odre viejo. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cuál es tu meta? Discútelo en tu grupo de vida o tal vez en silencio contigo mismo. ¿Y cuál es el método que estás haciendo? ¿Cuál es tu odre viejo que no te impide, que te está impidiendo llegar a esa meta? Les voy a poner un ejemplo, mi ejemplo favorito. Normalmente yo quiero que mi esposo cambie. Mi meta es que él haga lo que yo quiero. La meta de Dios es que lo honre, que lo ame y que lo respete. El método que yo uso a veces son gritos. Yo pretendo que respetarlo o amarlo a través de que él haga mi voluntad. En otras palabras, estoy utilizando un método equivocado para llegar a una meta completamente diferente. Entonces, si mis métodos no están cambiando, ¿cómo puedo llegar a la meta que yo quiero hacer? Por ejemplo, en este momento, hacer discípulos de Cristo para nosotros como iglesia, ya no podemos hacerlo dentro nada más de 4 paredes de un templo o de una iglesia construida. Ahora necesitamos empezar a entender que Zoom y toda la tecnología a través de Facebook ocupa ya un lugar importante para nuestra meta de hacer discípulos de Cristo. Si yo me sigo negando, estoy negando el propósito y la meta que Dios tiene para mi vida. Las despensas. Ustedes, las que han recibido esta gran bendición, ¿saben cuánto trabajo hay detrás de todo esto? ¿Y sabe cuánta gente usted puede topar? Vidas humanas que pueden ver a Cristo reflejado en unas manos que trabajan y que ayudan para ser discípulos. La alabanza y la adoración. ¿Cuántos de ustedes están conectados los días miércoles? ¿Cuántos de ustedes han invitado a personas para alabar al Señor durante este tiempo? Yo sé que no es igual, pero la meta no ha cambiado. Discuta usted y su grupo de vida estos 3 pequeños versículos en donde el Señor Jesús nos muestra que para empezar un nuevo comienzo necesitamos entender si somos un odre viejo o un odre nuevo. Que Dios les bendiga.